La neuropatía óptica isquémica de tipo no arterítico es una entidad que se describió por primera vez por Gowers en 1882. En 1975 fue Harvey el primero en identificarla con un nombre como neuropatía óptica isquémica. Se clasifica en arterítica, no arterítica, en anterior y posterior. Nosotros hablaremos de la no arterítica anterior o noina, que es la más frecuente hasta el 95% de los casos. Básicamente, lo que sucede en estos pacientes es que hay una alteración en la perfusión de la cabeza del nervio óptico, principalmente en su porción prelaminar, por una alteración en los flujos de las arterias ciliares cortas posteriores, y esto causa una alteración de la función mitocondrial y esto produce una alteración en la conducción nerviosa. Principalmente entonces se bloquea el flujo axoplásmico, ocasionando acumulación del axoplasma en la región prelaminar y haciendo un círculo vicioso, dando mayor compresión a nivel de la cabeza del nervio óptico. Entonces, se ha visto pues que hay una alteración en la regulación del flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico, que puede estar relacionado también con una alteración, una alteración en los cambios en la hemodinámica en esa región por un aumento de la presión intraocular normal, circadiana, en la madrugada, y una hipoperfusión por una hipotensión sistémica también en la madrugada, de acuerdo a los ciclos circadianos. Todo esto en el territorio de las arterias ciliares cortas posteriores, y por lo tanto va a haber una alteración vascular a ese nivel. Los pacientes generalmente que lo van a presentar son personas mayores de 50 años, en un rango de edad de 55 a 75 años, y hay una incidencia anual de 2.3 a 10.2 pacientes por 100.000 en este rango de edad. Se puede estar asociada con principalmente una papila anómala, que le llamamos nosotros papila en riesgo o crowded disc, la papila apelluscada. Pueden haber otras alteraciones acompañándose, pero lo más importante es que los factores de riesgo para presentar esta enfermedad están todos relacionados con el síndrome metabólico. La obesidad, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, los estados proinflamatorios y protrombóticos, estos se van a ir aumentando conforme cada paciente lo vaya presentando, y se van a ir aumentando la posibilidad de presentarla. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes mellitus, va a tener un factor de riesgo en el 25% de los casos de presentarla, y si tiene hipertensión y diabetes más, si le vamos aunando algunos otros, pues los pacientes podrían presentarla con mayor frecuencia, sobre todo si tienen este tipo de papila, que es lo que nosotros llamamos papila apelluscada o papila pequeña. Básicamente, otras entidades que las pueden acompañar puede ser la migraña, pueden ser los estados de hipercoagulabilidad, principalmente en los jóvenes, la hipotensión sistémica, la apnea del sueño, y medicamentos principalmente vasoconstrictores como los que se utilizan en la disfunción eréctil. En esta diapositiva podemos ver la relación de hasta el 71% de los pacientes que presentaron noina presentaron también apnea del sueño, por lo cual es muy importante interrogar a los pacientes en este aspecto e incluso mandarles a hacerles un estudio. Los síntomas iniciales principalmente es una disminución de la visión, por lo general matutina, que puede ser de días a horas. Algunos pacientes refieren la pérdida súbita, otros tienen pérdidas visuales transitorias hasta el 5% de los casos. Puede variar la agudeza visual en estos pacientes cuando los exploramos de 10 décimos a la no percepción luminosa, y se han reportado que a veces los pacientes, hasta en un 66% de los casos, pueden tener agudezas visuales mejores a 20/200, aunque algunos, como les digo, pueden tener no percepción luminosa. Es una enfermedad típicamente indolora, aunque en el 12% de los casos podríamos tener dolor en estos pacientes, y la visión al color se ve afectada. Lo podemos valorar nosotros en la tabla de Ishihara, en donde vamos a tener que el grado de afección puede estar directamente proporcional a la pérdida visual, diferenciándose esto de los pacientes con neuritis óptica. El campo visual es muy variado, puede haber el típico trastorno altitudinal, ya sea superior o inferior, por alteración a nivel de las arterias ciliares cortas posteriores,
pero puede haber cualquier tipo de alteración en el campo visual. La pupila, generalmente vamos a tener un defecto del reflejo pupilar aferente y podemos ver en la oftalmoscopía hasta en un 25% de los casos un trastorno focalizado principalmente en el territorio de las arterias y las cortas posteriores que se ven afectados, aunque también podemos tener una alteración de forma difusa con un tipo de edema pálido y también podemos encontrar algunas hemorragias en astilla como en los siguientes ejemplos. Básicamente también en algunos pacientes podemos encontrar lo que llamamos, sobre todo en los pacientes jóvenes, una perfusión de lujo que se presenta como telangiectasias hiperémicas focales debido a que tiende a tratar de mejorar la perfusión en los sitios de la papila. Podemos encontrar esto, lo podemos observar en las fluorangiografías, podemos tener un retardo en el llenado del disco o parches coroideos, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Una de las características típicas también va a ser, como vemos en esta diapositiva en su lado izquierdo, un adelgazamiento arteriolar peripapilar muy importante que nos puede estar dando razón de esta enfermedad. Los exámenes de laboratorio es muy importante que se haga todo lo que es necesario para detectar el síndrome metabólico en estos pacientes, como biometría hemática, glicemia, hemoglobina glicosilada, velocidades de alimentación globular, perfil de lípidos, proteína C reactiva y los factores procoagulantes. También es importante hacerles campos visuales, la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico y, si está a nuestro alcance, la fluoroangiografía. Como podemos ver aquí, en este caso vemos la alteración altitudinal en el campo visual, la alteración en la tomografía de coherencia óptica en su parte inferior y la imagen, la fotografía clínica de estos pacientes. ¿Hacemos resonancia magnética, Doppler, carotidio, ecografía transesofágica? Por lo general no, porque sabemos que esto es más bien por una alteración en la perfusión a nivel de la cabeza del nervio óptico. Lo que sí nos interesa es ver cómo está la presión de esos pacientes, porque podemos estar teniendo hipotensiones nocturnas, sobre todo en los pacientes con hipertensión arterial que se toman sus medicamentos por la noche. Y entonces hacemos nosotros un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Esto es muy importante en los pacientes, principalmente si ya tuvieron un evento isquémico en un ojo y presentan en el otro ojo. Yo lo haría en todos los pacientes, pero no siempre lo podemos hacer. Aquí vemos este paciente que tuvo un defecto altitudinal superior en un ojo y después presentó la alteración en el otro, y podemos ver en estas gráficas cómo realmente se demuestra que está sufriendo hipotensiones nocturnas. El tratamiento, no existe un tratamiento específico para estos pacientes. Lo más importante es evitar el infarto en el ojo contralateral mediante medicamentos que mejoren la circulación a nivel de la cabeza del nervio óptico, como el ácido acetil salicílico, y tratar de evitar mayor muerte celular con medicamentos tópicos del tipo del betaxolol, y principalmente llevar a un buen manejo de la enfermedad de base de estos pacientes. Se han buscado otras alternativas como la levodopa o la fenestración de la vaina del nervio óptico, que la verdad no han dado buenos resultados. Al contrario, incluso en algunos trials han encontrado que les va peor a los pacientes con estas fenestraciones. La recurrencia es rara, aunque lo involucro el otro ojo es hasta el 25% de los casos, y sabemos que algunas personas van a mantener una pérdida visual continua después del primer evento. Entonces es difícil tener o saber el pronóstico visual de estos pacientes, pero puede progresar durante varios días. Hasta el 58% de los pacientes tienen una agudeza visual, como dijimos, de 20/200 o peor a los 30 meses, y debido a que la etiología de este proceso es un infarto del nervio óptico, la recuperación es muy pobre con una frecuencia muy baja, menos del 10%. Como podemos ver aquí, cómo se comporta, un tercio de los pacientes va a presentarse con baja visión desde el principio, otro tercio de los pacientes se puede presentar con una baja de visión moderada y luego súbita, y otro porcentaje de los pacientes podrían tener buena agudeza visual y luego una baja súbita, de acuerdo a cómo puedan tener estos mecanismos de compensación a nivel del nervio, de la cabeza del nervio óptico. Generalmente un tercio de los pacientes se recuperan.
un tercio de los pacientes queden igual y un tercio de los pacientes les pasa este fenómeno que estamos viendo aquí. Algo muy importante es irnos directamente al control metabólico de estos pacientes y dar antioxidantes. Yo manejo los antioxidantes del tipo del Optima IFX, manejo esenciales y coenzima Q10 para estos pacientes y omega 3 biomega.